Bien, buenas noches. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. La clase está siendo grabada. Bien, continuando con el tema de geometría plana y del espacio, ahora pasamos a la sección 1.3 referente a rectas perpendiculares. Bien, sabemos que la simbología para una recta es esta, ¿verdad? Ahí lo que estoy diciendo es recta AB. Recta que pasa por el punto A y por el punto B. Eso significa recta AB. Una recta que pasa por el punto A y por el punto B. Recuerden que las rectas se construyen con la unión de dos puntos. Así se construyen las rectas, con la unión de dos puntos. Eh, obviamente que por un punto pasan infinitas reglas, pero por dos puntos solo pasa una recta. Entonces, en este caso se llama recta AB. Y tenemos otra recta llamada CD. Son dos rectas. Vamos a decir que esas dos rectas son perpendiculares si, solo si, dos rayos. Recuerden que una recta está formada por dos rayos opuestos, ¿verdad? Tenemos un rayo que va para esta dirección y tenemos otro rayo que va para la otra dirección. Forman una recta. Son dos rayos opuestos. Entonces, estamos hablando de rayos y de rectas. Dice aquí, dos rectas AB y CD son perpendiculares. Sí, solo sí, dos rayos que son su conjunto de las rectas forman un ángulo recto. Bien, entonces, ¿qué significa ángulo recto? Ángulo recto significa que mide 90 grados. Eso lo vimos en la clase anterior, que un ángulo recto es un ángulo que mide 90 grados. Entonces, dos rayos que hagan que mida 90 grados sería este rayo de aquí mide 90 grados, y otro rayo acá. Solo con que dos rayos, escuchen bien, solo con que dos rayos de dos rectas, ahí hay dos rectas, porque este rayo que está vertical y este otro rayo que también está vertical son rayos opuestos, forman una recta. Entonces, dos rectas son perpendiculares si dos rayos son perpendiculares. Dos rectas son perpendiculares si dos rayos son perpendiculares. Eso es lo que me está diciendo la definición. Con que dos rayos sean perpendiculares, entonces puedo concluir que esas dos rectas son perpendiculares. Bien, la perpendicularidad de una recta con respecto a un punto P es única. Lo que me está diciendo la definición o la propiedad es que si yo dibujo un punto P por ahí, yo les he mencionado que por ese punto pasan varias rectas, ¿verdad? Por ese mismo punto pasan varias rectas. Bueno, no puedo dibujar esa otra. Pasan varias rectas por ese mismo punto. Pero de todas esas rectas, solo una va a ser perpendicular, solo una. Eso es lo que me está diciendo la definición, que por un punto fuera de la recta L1, digamos esta recta que está aquí abajo de la recta L1, por un punto solo existe una recta perpendicular que pasa por ese punto P. Solo existe una, no existen dos, no existen 10, solo una.
Las demás no son perpendiculares. Eso es lo que me está diciendo la definición. Que por el punto P solo pasa una recta llamada L2 en este caso. Las rectas yo la llamo L1 y L2. Ustedes pueden llamarla como quieran, ¿verdad? Con cualquier letra minúscula. Pueden ponerle L y K, por ejemplo, o A y B, si quieren, da igual. Cualquier letra minúscula, ¿verdad? Bien, entonces dos rectas son perpendiculares, entonces forman 4 ángulos rectos. Les mencioné que con que este rayo y este otro rayo de aquí formen 90 grados, entonces esas dos rectas L1 y L2 son perpendiculares. Les mencioné que estos dos rayos miden 90 grados. También este rayo y este otro rayo miden 90 grados, eso sépanlo. También el rayo de aquí con este otro rayo miden otros 90 grados, sépanlo también. Y por último, este rayo de aquí abajo con el rayo de la derecha también miden 90 grados, para que lo sepan. Entonces, dos rectas forman 4 ángulos rectos. Dos rectas forman 4 ángulos rectos. Si L1 es perpendicular a L2, entonces L2 es perpendicular a L1. Esta es la propiedad reflexiva. Dice la propiedad reflexiva que si la primera recta es perpendicular a la segunda recta, este es el símbolo que vamos a utilizar para perpendicular, como una T invertida, como una T invertida. Si la primera recta es perpendicular a la segunda recta, entonces podemos leer lo que la segunda recta es perpendicular a la primera recta. También se puede leer de esa forma. O sea, yo solo les digo que estas dos rectas son perpendiculares, entonces ustedes me dicen, la segunda recta es perpendicular a la primera recta. O alguien me puede decir, la primera recta es perpendicular a la segunda recta. Esa es la propiedad reflexiva, ¿verdad? La distancia. La distancia de un punto P a cualquiera de las rectas es la longitud del segmento perpendicular PQ a la recta AB. Bien, aquí tuve un error, lo voy a corregir después. Es segmento, segmento no es recta, ¿verdad? Segmento es sin estas flechitas. Un segmento tiene punto inicial y punto final. Dice que si yo dibujo un punto P cualquiera, si yo les pido que calculen la distancia de este punto a la recta, entonces alguien de ustedes no me va a dibujar esto, ¿ve? Perdón, no va a utilizar la regla de esta forma, inclinada. No vayan a inclinar la regla, solo para medir la distancia que hay desde el punto hasta la recta. Y peor aún, no lo vayan a inclinar más haciéndolo así, ¿ve? No lo vayan a hacer así, ¿ve? Es demasiado inclinado. Yo les digo, calcúlenme la distancia que hay del punto a la recta, entonces ustedes buscan la distancia más corta. Cuando hagan eso, van a poner la regla de esta forma, ¿eh? Entonces, esa es la distancia que hay de un punto cualquiera a una recta. Si ponen la regla de esa forma, la regla está en forma perpendicular. La regla está en forma perpendicular. En la vida real, las cosas que están en forma perpendicular son las esquinas de una pared. Todas las paredes tienen esquinas. Esas esquinas están en forma perpendicular. La esquina que forma la pared con el piso, por ejemplo, eh, está en forma perpendicular. Tiene que estar así, en forma perpendicular. Los trabajadores que construyen casas tienen que hacer las paredes de forma perpendicular, que midan 90 grados. Las puertas, las esquinas de las puertas también tienen que tener 90 grados. Entonces, esas esquinas también son perpendiculares. Las esquinas de los contramarcos de la puerta, por ejemplo,
son perpendiculares, una pizarra, los lados de una pizarra son perpendiculares, todas las esquinas tienen que medir 90 grados. Esos son ejemplos, ¿verdad? Ejemplos de la vida real. Entonces, esta regla tiene que estar perpendicular a esta recta. Y esa es la distancia. Lo que mide la regla, desde el punto hasta la recta. Esa sería la distancia. Aquí está el punto y este punto es perpendicular al punto P. Entonces, esa sería la distancia, lo que mide ese segmento, ¿verdad? Bien, bueno, parece que están teniendo problemas para acceder al grupo, no sé por qué. Ve a la reunión. Bien, continuemos. Dice una recta que interseca un segmento en su punto medio y es perpendicular a él, se llama mediatriz del segmento. Lo que quiere decir esa definición es que, bueno, primero recordemos que es un segmento. Un segmento tiene punto inicial y tiene punto final. Eso es un segmento, significa que tiene medida. Si tiene medida, puedo encontrar el punto medio. Obviamente, si A mide 0 y B mide 2, entonces el punto medio es 1. Si A mide 0 y B mide 10, entonces el punto medio es 5. El asunto es que un segmento tiene medida y si tiene medida tiene punto medio. Ahora, si por ese punto medio ustedes dibujan un rayo, perdón, una recta son dos rayos, ¿verdad? Opuestos. Si por ese punto medio dibujan una recta y esa recta es perpendicular, o sea, 90 grados mide la recta con el segmento, entonces a esta recta le voy a llamar mediatriz. Entonces una mediatriz es una recta que pasa por el punto medio de un segmento y que mide 90 grados. Si no midiese 90 grados, si no midiese 90 grados, por ejemplo, esta otra recta pasa por el punto medio, pero no mide 90 grados. Entonces esa recta no se llama mediatriz. Para que se llame mediatriz, tiene que medir 90 grados y pasar por el punto medio para que se llame mediatriz. Entonces mediatriz es una recta que pasa por el punto medio de un segmento y que mide 90 grados. Bien, esa es la teoría. Pasemos a la práctica. Bien, en el libro de texto no aparecen muchos ejemplos. De hecho, no aparece ninguno. Entonces, vamos a resolver un ejercicio que aparece en la página 30. Aparecen 4 ejercicios, pero de esos 4 ejercicios, los últimos 2 le están diciendo que dibujen, o sea, solo que dibujen. Y en el número 2, solo que vean, que contesten. Y en el 1 es el único que tienen que hacer para practicar. Entonces, en el ejercicio número 1 de la página 30, estamos con rectas perpendiculares. Bien, entonces sale un dibujo de una recta llamada GB
Bueno, de hecho no sabemos si esa es una recta. Entonces dibujémosla como una recta. No podemos estar seguros que es una recta. ¿Cómo sabemos que esta recta llamada G, B, es una recta? ¿Cómo podemos estar seguros de eso? Si sumamos todos los ángulos que están contenidos en esa figura, tienen que dar 180. Si no da Eso, 180, no es. exactamente, justamente eso. Si sumamos todos los ángulos que aparecen desde el punto B hasta el punto G, y si dan 180, entonces sí. Sabemos que desde el punto B hasta el punto D, bueno, hay un rayo. Desde el punto O hasta el punto D, forma un rayo. Sabemos que del punto O salen dos rayos, así. Un rayo se llama OH y otro rayo se llama OC. También salen otros dos rayos llamados OE y OF. Bien, entre los rayos OB y OH hay un ángulo que mide 32 grados. Entre el rayo OH y OC hay un ángulo que mide 26 grados. Entre el rayo OC y OD hay un ángulo que mide 32. Este ángulo mide otros 32. Entre OD y OE. Entre OE y OF mide 28 grados. Y entre OF y OG mide 30 grados. Ahora, la pregunta del ejercicio dice, ¿qué parejas de rayos? Pareja significa dos. Dos rayos que formen, que sean perpendiculares. Eso es lo que le están pidiendo. Para que dos rayos sean perpendiculares, los ángulos tienen que medir 90 grados. Entonces, ustedes van a hacer lo siguiente. Sería... si quieren analizar, por ejemplo, el rayo OB y el rayo OD, ¿qué ángulo forma el ángulo OB y el ángulo OD? Ustedes dicen, el ángulo que se forma es, sería OB, sería BO, este es el rayo OB, BO, y el rayo OD sería este otro, OD. Así se forma un ángulo. El rayo OB, perdón, y el rayo OD, así se forma un ángulo. Aquí lo que está diciendo es un ángulo que se forma empezando desde el punto B y terminando en el punto D y con vértice O. Eso es lo que me está diciendo ahí. Un ángulo que comienza del punto B y termina en el punto D y con vértice O. Bien, eso va a ser igual a otros dos ángulos. Ve, otros ángulos. ¿Cuáles serían esos ángulos? El Sería ángulo del ángulo B, o O, el ángulo D o G. D, O, E. O No, D o G. D D, o O, G. G. D No, o G. no, la pregunta es, el ángulo BOD es igual a la suma del ángulo BOH más el ángulo Más el ángulo COH. CHOC o COH más DOC. COD B o o C. B o DOC. C. Noten que el ángulo BOD significa que comienza del punto B y termina en el punto D.
Y noten que estos ángulos también comienzan del punto B y terminan en el punto D, solo para que tengan una idea, ¿verdad? Sí. Obviamente pasan por varios puntos. Y el vértice es O. Para todos los ángulos, el vértice es O. Cualquiera de esos ángulos comparten el mismo vértice. Bien, entonces la medida del ángulo BOH es 32 grados, más la medida del ángulo HOC es 26 grados, más la medida del ángulo COD es 32 grados. Si ustedes suman eso en una calculadora, les va a dar 90 grados. Entonces, por tanto, el rayo OB, perdón, el rayo OB es perpendicular al rayo OD. ¿De dónde saqué OB? Del ángulo, ¿ve? Este es el rayo OB. Y el rayo OD es este otro, siempre lo saco del ángulo, OD, para que vean de dónde saco rayos yo. Los rayos los voy a sacar de los ángulos. Y los ángulos los voy a construir con los rayos. Sepan eso, ¿verdad? Para que manejen esa forma de escribir. Bien, eso es lo que me están preguntando. ¿Qué parejas de rayos son perpendiculares? Entonces ahorita acabo de descubrir que OB, no descubrir, demostré que OB es perpendicular a OD porque el ángulo es de 90 grados. Por eso. Otro sería HOE. la medida del ángulo HOE, dice el compañero. Va a ser igual a la medida del ángulo HOC, HOC más COD más COD D más DOE. más DOE. Bien, entonces HOC mide 26 grados. COD mide 32 grados. Y DOE mide 32 grados. Y en una calculadora eso les tiene que dar 90 grados. Si eso es así, entonces ustedes pueden concluir que el rayo OH lo saqué del ángulo, ¿verdad? HOE. Entonces el rayo OH, recuerden que O es el vértice, o sea, el punto inicial. O es el punto inicial. Entonces sería el rayo OH es perpendicular al rayo OE. Recuerden que O es el punto inicial. Ya concluí otro par de rayos. Y el último sería DOG. DOG, sí. La medida del ángulo DOG va a ser igual a la medida del ángulo DOE. DOE más EOF más FOG. EOF más FOG, ¿verdad? Medida del ángulo FOG. Siempre noten que comienzo con D y termino con G. Comienzo con D y termino con G. La medida de DOE es 32 grados. La medida de EOF es 28 grados. La medida de FOG es 30 grados. Y en una calculadora eso da 90 grados. Entonces ya puedo concluir que el rayo OD, ¿de dónde saqué ese rayo OD? Del ángulo DOG con vértice O. El vértice es el punto inicial, entonces el rayo es OD y el otro rayo es OG, es perpendicular. Esos son mis tres parejitas de rayos.
Bien, siempre en la misma página dice el ejercicio número 2. ¿Cuáles de esas figuras parecen? No es que le están preguntando cuáles son perpendiculares, sino las que parecen ser perpendiculares. Obviamente la B, la C y la D parecen, no es que son, pero sí parecen. Aunque la C y la B no se unan, pero parecen que son perpendiculares por lo siguiente. Primero, la C solo es un segmento aquí y es un rayo acá. Dice la teoría que un segmento es como que es parte de una recta. Es como que extendamos la recta como así, ¿verdad? Como que le agreguemos esos extremos. Un segmento es parte de una recta, dice la teoría. Un rayo también es parte de una recta. Es como que extendamos, si este es el punto final, continuemos para acá y ya formamos la recta. Entonces ya son dos rectas que parecen ser perpendiculares. Entonces, aunque no se unan, se pueden ser perpendiculares, aunque no se unan. No necesariamente tiene que haber una intersección para decir si es perpendicular o no. Obviamente aquí no podemos asegurar que son perpendiculares porque no hay más datos, solo eso, solo el dibujo. Pero el ejercicio solo pregunta cuáles parecen ser perpendiculares. Entonces, el B, el C y el D parecen ser perpendiculares. Recuerden que los segmentos y los rayos se pueden extender como rectas, porque todas pertenecen a la recta. Los rayos es la mitad de una recta. Y los segmentos es una parte de una recta. Bien. ¿Preguntas, dudas o sugerencias? Pasemos al siguiente tema entonces. Serían rectas paralelas. Ya le subí estos archivitos a Teams. Me falta subirlos al campus virtual. De hecho, no lo subo todavía al campus virtual porque todo lo que escribo, todos los ejemplos que hago, se los voy a pegar en estos archivitos. Entonces, por eso no he podido hacer eso. Además que tengo otras cosas que hacer, ¿verdad? Pero poco a poco voy subiendo la información. Por lo menos esta teoría ya las tienen ustedes en Teams. Igual, esta teoría yo la saco del libro de texto, solo que yo la estoy resumiendo. No significa que el resumen sea mejor que el libro de texto. Obviamente el libro de texto tiene más información que les puede servir a usted. Voy por la sección 1.4, rectas paralelas. Bien, siempre del tema geometría plana y del espacio, ¿verdad? Siempre del tema geometría plana y del espacio, la sección 1.4 se refiere a rectas paralelas. En esta sección trataremos ciertas propiedades de una clase de rectas que no se intersecan, llamadas rectas paralelas. Entonces, una de las características de las rectas paralelas es que no se intersecan. Las rectas paralelas no se intersecan nunca. Y como vimos, las rectas perpendiculares sí se intersecan. En un punto, de tal manera que forman 90 grados. Las rectas paralelas nunca se intersecan. Otra característica de las rectas paralelas es que son coplanares. Significa que están en el mismo plano. Recuerden la analogía que yo les enseñé a ustedes para visualizar un plano en su mente. Por ejemplo, la pared de sus casas, una pared del cuarto donde están ustedes, es un plano. Otra pared diferente a la pared que están viendo sería otro plano diferente. Entonces, en sus casas podrían decir que están rodeados de 4 planos, o en sus cuartos podrían decir que están rodeados de 4 planos. De hecho, el suelo
también es otro plano, serían 5 planos. Y si están encieladas las casas, o si tiene losa, tendrían 6 planos. Ustedes están encerrados, pues, para las personas que están encerradas en casas con losa, están encerrados en 6 planos. Si ustedes dibujan rectas en esas paredes o en esos 6 planos, no podrían dibujar rectas paralelas. Para que puedan dibujar rectas paralelas, tienen que ser en el mismo plano, o sea, en la misma pared. Eso es un ejemplo de plano, ¿verdad? También un plano puede ser la pantalla de un celular o una hoja del cuaderno. Eso podría ser un ejemplo de un plano. Bien, en matemática, Pregunta, profe. dígame. Solo por curiosidad, ¿qué le pone límite a un plano? Yo puedo ver estas dos paredes juntas, pero ¿cuál es la teoría para decir que esto separa a este plano de este otro? Bien, primero, en matemáticas, los planos no tienen límites en matemáticas. Nosotros solo los planos los dibujamos como, como que fuera una pared, pero sin límites. En sus casas sí, tienen límites. Esos límites son las esquinas de las paredes. Normalmente esas esquinas se le llaman aristas. Eso se los voy a enseñar después cuando veamos sólidos. Esas esquinas se llaman aristas. Ese es el límite de un plano, las aristas. No sé si a eso se refería o tenía otra forma de preguntarme algo. No, bueno, con esa respuesta me hace pensar entonces que cada plano es, si no tiene límite, entonces se diría que un plano es una dimensión completa. Sí, podría decirse que sí. Es una dimensión infinita. O sea, no tiene límites en matemáticas. Y no se Eh, juntan. no se juntan. Se cruzan, sí, pero no se juntan. O sea, sí se juntan. Si un plano lo dibujo perpendicular, se van a unir aquí, ¿ve? En esta línea de aquí. Pero no significa que hasta ahí se detiene. Lo va a atravesar y va a continuar. Ah, qué genial. Gracias. Bueno. Eso de dimensión, manejémoslo también desde ahorita. Un plano es una dimensión. Normalmente ustedes dibujan una dimensión horizontal, que es el suelo, una dimensión vertical, que es una pared, así de lado, por decirlo así. ¿Y qué más? Bueno, el punto, Transversal. sí, es transversal, ¿cómo sería? Bueno, se dice que un cubo, un cuarto, son 3 dimensiones, entonces deberían estar. Entonces, la dimensión del suelo son 2 dimensiones. Esto es bidimensional. Un plano es bidimensional. Tiene una longitud y tiene una anchura, largo y ancho. Ya esta dimensión también es bidimensional. Una pared de su casa es bidimensional porque tiene altura y tiene anchura. Y luego las demás paredes, ¿verdad? Esta otra pared. Y luego la otra pared del fondo y la pared de enfrente. Todos esos planos tienen 2 dimensiones, son bidimensionales. Son bidimensionales, tienen largo y tienen ancho. Algunos tienen altura y tienen ancho. Y otros tienen ancho y tienen altura. Perdón, tienen largo y tienen altura. Este sería el largo y este sería la altura para la pared de enfrente. Para la pared de al lado, este sería... Anchura. no, ese sería el ancho y esta sería la altura.
Y para el suelo, solo sería largo y ancho. Esas serían las dos dimensiones. El punto es que los 4 planos ahí son bidimensionales. Obviamente ahí los planos son finitos y el límite son las aristas. Todas estas son aristas. Todos los límites son aristas. En matemática los planos son infinitos. Los planos son infinitos en matemática. Algo así como el universo, ¿verdad? Es un plano infinito. Todo lo que está ahí remarcado son aristas. Bien, bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos sólidos. Dos rectas son paralelas, sí, están en el mismo plano. Y la distancia es la misma. Por ejemplo, de punto a punto de la recta. Por ejemplo, si yo elijo un punto aquí y otro punto aquí, recuerden que la distancia es una línea perpendicular. Esa es la distancia, una línea perpendicular. Si yo calculo esa distancia y calculo esta otra distancia y miden lo mismo, entonces son paralelas. Si ustedes dibujan una línea y luego dibujan otra línea y calculan la distancia que hay de este punto a este punto y les da que mide 1 centímetro y luego calculan esta otra distancia que hay de este punto a este otro punto y les da que mide 8 milímetros, entonces van a ver que no tienen la misma distancia, significa que no son paralelas. Significa que en algún momento estas líneas va a ir creciendo, esta otra también va a ir creciendo y en algún punto se van a unir. Después va a medir 6 centímetros, después 4, después 2, después 1 y por último se van a unir. Entonces eso ya no es paralelo. Paralelo es que tengan la misma distancia, significa que nunca se unen, nunca se unen. Bien, la simbología para paralelo es estas dos líneas que nunca se unen. La simbología para perpendicular son dos líneas que sí se unen. Es como una T invertida, ¿verdad? La simbología para paralelo son dos líneas que nunca se unen y para paralelo es como, son dos líneas que sí se unen y forman una T invertida, una T mayúscula invertida. Bien, continuemos. Propiedades. Propiedad número 1. Dice, por un punto fuera de la recta solo pasa, recuerden que por un punto pasan varias rectas, ¿verdad? Pasan varias rectas. Pero solo una va a ser paralela. Eso es lo que me está diciendo la propiedad 1. Solo una recta pasa por un punto que va a ser paralela a otra recta. En este caso a W o a L, como quieran llamarle. Solo una. Entonces aquí lo que estoy dibujando es que por este punto P solo pasa L, que es paralela a W. L es paralela a W. Bien, también está la propiedad reflexiva, que si la primera recta es paralela a la segunda recta, entonces la segunda recta es paralela a la primera recta. Si yo digo que L es paralela a W, alguien puede decir que W es paralela a L, y está bien dicho también, por la propiedad reflexiva. La propiedad transitiva dice que si la primera recta es paralela a una segunda recta, y si la segunda recta es paralela a una tercera recta, entonces la primera recta es paralela a una tercera recta. Si la primera recta es paralela a la segunda recta, y si la segunda recta es paralela a la tercera recta, entonces la primera recta es paralela a la tercera recta. Esa es la propiedad transitiva. Para las rectas perpendiculares no existe la propiedad transitiva, porque si yo digo que la primera recta es perpendicular a la tercera recta,
Sí, ¿verdad? Porque mide 90 grados. Y si yo digo que la tercera recta y si yo digo que la tercera, perdón, y si yo digo que la tercera recta es perpendicular a la segunda recta, no puedo concluir que la primera recta es perpendicular a la segunda recta. No puedo concluir eso, que la primera recta es perpendicular a la segunda recta. Si ustedes notan, eso no es así. La primera recta es paralela a la segunda recta. Eso sí puedo concluir, estos no, pero esto sí. La primera recta es paralela a la segunda recta. Entonces, eso es lo que dice la cuarta propiedad, que si tengo dos rectas que son paralelas, entonces la tercera es perpendicular. O existe una tercera que es perpendicular. No es que la tercera es perpendicular, existe una tercera que es perpendicular a las dos. Eso es lo que me está diciendo. Que puede existir una tercera que es perpendicular a las dos. Obviamente puede existir una tercera que es paralela a las dos. Pero para dos rectas paralelas solo existe una perpendicular. Para dos rectas paralelas existe una que es perpendicular a las dos al mismo tiempo. Eso es lo que quiero decir. Eso es lo que quise decir, perdón. Que si tengo dos rectas paralelas, existe una perpendicular que es perpendicular a las dos al mismo tiempo. Bien, continuemos. Transversal y secante. Una recta transversal o una recta secante. Secante, vamos a utilizar este término de la palabra secante cuando una recta toca dos puntos de otra figura. Por ejemplo, si la figura es una figura curva, voy a hacer una secante si por esa recta, por esa secante toca dos puntos de la figura curva. Entonces esa recta se llama secante. Si solo pasase por un punto, ya no se llama secante. Si solo pasa por un punto, ya no se llama secante. Si pasa por dos puntos, sí se llama secante. Por cualquier figura. Esta sería una secante porque toca dos puntos. Entonces, ahora, transversal. Transversal significa que lo atraviesa. Las rectas que atraviesan no necesariamente tienen que ser dos puntos. Puede ser por un punto con tal que lo atraviese. Pero nos vamos a referir más a las secantes cuando pasen por dos puntos. Entonces, yo lo que quiero definir es la palabra transversal parecida a la palabra secante. Quiero definir la palabra transversal de lo más parecido a la palabra secante. Entonces, transversal lo vamos a utilizar aquí cuando pasa por dos puntos. Bien, entonces analicemos esta figura. Observemos la recta N y la recta M. Esas serían mis dos rectas coplanares que están en el mismo plano. Ahora, las transversales pueden ser la recta F y la recta T. Pero según la definición de transversal, la definición estricta que yo tengo de transversal, dice que tiene que tocar dos puntos. Entonces, obviamente la letra F sí atraviesa la recta N y sí atraviesa la recta M, pero solo lo hace en un solo punto. Entonces, no es una definición exacta de lo que es transversal. La definición exacta en matemática es que atraviese por lo menos dos puntos distintos. Entonces, ahí está. Sería solo la recta T. La recta T es una transversal. Solo la recta T, la recta F ya no, según nuestra definición, ¿verdad? Entonces una transversal tiene que tocar dos puntos. Una transversal tiene que tocar dos puntos. Y entonces ahora analicemos esta figura. Esa figura tiene dos rectas coplanares que están en el mismo plano y tiene una recta
transversal. ¿Por qué es transversal? Porque toca 2 puntos. Por eso es transversal. Siempre que una recta toque 2 puntos, esa es la transversal. La recta que toque 2 puntos, esa es la recta transversal. No vayan a creer que esta es la transversal porque solo toca un punto. Tampoco vayan a creer que esta es la transversal porque solo toca un punto. La única transversal es esa de arriba, porque toca los 2 puntos. Entonces las otras 2 rectas, llamémosle rectas coplanares. A la transversal pongámosle T de transversal y a las coplanares pongámosles L o la letra que ustedes quieran. Yo le pongo L1 y L2. Así usan bastante los libros de texto. Bien. Una transversal que atraviesa 2 rectas coplanares, o mejor dicho, la combinación de rectas coplanares y una transversal. Recuerden que la transversal atraviesa las rectas coplanares en 2 puntos. Entonces, la combinación de 2 rectas coplanares y una transversal siempre van a formar 8 ángulos. Siempre van a formar 8 ángulos. La combinación de 2 rectas coplanares y una transversal. Entonces, el primer ángulo es este. Ese va a ser el primer ángulo. El segundo ángulo va a ser ese. El tercer ángulo va a ser este otro. El cuarto ángulo es este otro. El quinto es este otro. El sexto es este otro. El séptimo es este otro. Y este sería el octavo ángulo. Forman 8 ángulos la combinación de 2 rectas coplanares y una transversal. Siempre van a formar 8 ángulos. Siempre. Los números no significan que eso mide cada ángulo. Los números solo estoy diciendo la posición de los ángulos. El número 1 significa el primer ángulo. El número 2 significa el segundo ángulo. El número 8 significa el octavo ángulo. Nada más, solo la posición de los ángulos. De esos 8 ángulos voy a agruparlos. Los voy a agrupar en 7 grupos. Ustedes me pueden decir que existen más grupos. Sí, está bien. Pero solo les voy a mencionar ahorita 7 grupos. Que ustedes cuando estudien más y lean más, descubran más grupos, está bien. Pero ahorita les quiero recalcar, les quiero mencionar 7 grupos. El primer grupo se va a llamar ángulos internos. Este va a ser el primer grupo. Entonces, son los que están adentro de las coplanares. O sea, entre las coplanares. Sería el ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 3 y el ángulo 4. Están entre las 2 coplanares. En medio de las coplanares. Ese grupo se va a llamar ángulos internos. Otro grupo son los que están fuera de las coplanares, afuera de las coplanares, que sería el 5, el 6, el 7 y el 8. Esos se llaman ángulos externos. Los internos son los que están entre las coplanares y los externos son los que están afuera de las coplanares. 5, 6, 7 y 8. Bien, ya les mencioné 2 grupos. Un tercer grupo sería... siempre recuerden el dibujito, ¿verdad? Es el mismo dibujito. Tal vez no se logra ver porque no es bien corta esta pantalla. Entonces existen otros grupos que se llaman internos y alternos. Recuerden que los internos son 1, 2, 3 y 4. Esos son los internos. Ahora, ¿cuándo esos internos van a ser alternos? Dice que tienen que estar en lados opuestos de la transversal. Recuerden quién es la transversal. La transversal es esta recta y tiene un lado izquierdo y un lado derecho. La transversal tiene 2 lados, el lado izquierdo y el lado derecho. Entonces, de los internos, el 1 y el 3, el ángulo 1 y el ángulo 3 son internos. El ángulo 1
está al lado izquierdo de la transversal y el ángulo 3 está al lado derecho de la transversal. Entonces están en lados diferentes, están en lados opuestos. Lado izquierdo y lado derecho. El 1 está en el lado izquierdo y el 3 está en el lado derecho. Eso se llama alterno, que estén en lados opuestos. Internos es porque están dentro de las coplanares, de la coplanar L1 y de la coplanar L2. Eso es interno. Entonces, 1 y 3 son internos y alternos. También está el 2 y el 4. Son internos y son alternos. El 4 está en el lado izquierdo y el 2 está en el lado derecho de la transversal. Entonces, ese sería otro grupo. Así como los internos, también existen los externos. Entonces, el 7 con el 6 son externos y son alternos porque están en lados diferentes de la transversal. El 7 está en el lado izquierdo y el 6 está en el lado derecho de la transversal. Igual que el 5 y el 8 son externos porque están afuera de las coplanares. Pero el 5 está en el lado izquierdo de la transversal y el 8 está en el lado derecho, entonces son alternos. Esos serían otros dos grupos. Ya llevamos 4. Otro grupo sería los correspondientes. Los correspondientes dice que son los que están en el mismo lado de la transversal. O sea, pueden ser cualquiera de estos 4 o pueden ser cualquiera de estos otros 4, pero todavía no es dado toda la definición. Tienen que estar en el mismo lado de la transversal, o bien en el lado izquierdo o bien en el lado derecho. Y tienen que estar en el mismo lado de las coplanares. Por ejemplo, el 3 y el 8. El ángulo 3 y el ángulo 8 están en el mismo lado de la transversal. Están en el lado derecho. Y están por encima de las coplanares. El 8 está por encima de la recta L1 y el 3 está por encima de la recta L2. El 3 es el único, bueno, de hecho hay dos ángulos que están por encima de L2, el 4, pero el 4 no está en el mismo lado que 8, no está en el mismo lado de la transversal. Entonces, el único que está encima de L2 es 3 y el único que está encima de L1 es 8 en el lado derecho de la transversal. ¿Quién sería el correspondiente a 5? Sería 1. ¿Por qué? Porque el 5 y el 1 están en el lado izquierdo de la transversal y está por debajo de la coplanar L1 y está por debajo de la coplanar L2. Por eso, están en el mismo lado, tanto de la coplanar, tanto de la transversal. Entonces, los correspondientes es que están del mismo lado de la transversal y del mismo lado de las coplanares. Eso significa correspondiente, que están del mismo lado de la transversal y del mismo lado de las coplanares. Ese sería el quinto grupo. El sexto grupo sería que están internos a un mismo lado. Bien, ya sabemos cuáles son los internos, el 1, el 2, el 3 y el 4. Ya sabemos quiénes son los internos. Pero que estén a un mismo lado de la transversal sería el 1 y el 4. Entonces, los internos a un mismo lado es el 1 y el 4. ¿Cuáles son los internos alternos? Los internos alternos son el 1 y el 3. Internos porque están dentro de las coplanares. Y alternos porque están en lados opuestos a la transversal. El 1 está en el lado izquierdo y el 3 está en el lado derecho. El 1 está en el lado izquierdo y el 3 está en el lado derecho. Pero esos son alternos. Y a un mismo lado significa el 1 con él
4 internos a un mismo lado. Internos porque están dentro de las coplanares y a un mismo lado de la transversal. El 2 y el 3 también son internos a un mismo lado. Internos de las coplanares y a un mismo lado de la transversal. Así como están los internos, también están los externos. Entonces sería el 6 con el 8 están externos de las coplanares y están a un mismo lado de la transversal, el 6 y el 8. Están en el lado derecho de la transversal. Y el 5 con el 7 son externos de las coplanares y están en el mismo lado de la transversal, en el lado izquierdo. Entonces son externos a un mismo lado. Esos serían los otros dos grupos. Profesor, perdone, ¿podría mencionar cómo se llaman esos últimos grupos? De nuevo. Externos a un mismo lado Ah, lo y siento. internos Gracias. a un mismo lado. Ok. Bien, hay más grupos, sí, pero si alguien me menciona algún otro grupo, por ejemplo. En la clase anterior mencionaron, en la clase de la sección, en la sección anterior, perdón, mencionaron los adyacentes. Por ejemplo, el 1 con el 7 son adyacentes. El 1 con el 2 son adyacentes. El 2 con el 8 son adyacentes. El 8 con el 7 son adyacentes. El 4, el 3 con el 4 son adyacentes. El 4 con el 5 son adyacentes. El 5 con el 6 son adyacentes. Y el 6 con el 3 son adyacentes. Ese es un grupo también. Están los opuestos por el vértice. El 1 con el 8 son opuestos por el vértice. El 2 con el 7 son opuestos por el vértice. El 3 con el 5 son opuestos por el vértice. Y el 4 con el 6 son opuestos por el vértice. Hay muchos grupos, ¿verdad? Todos son importantes, solo que en el libro de texto mencionan esto, nada más. Bien, más propiedades. Estas propiedades son bastante importantes. Dice, siempre con la misma figura, ¿verdad? Siempre con la misma figura. Los 8 ángulos. Siempre 2 rectas coplanares. Y una transversal, ¿verdad? Siempre así. Dice, si 2 rectas son cortadas por una transversal, entonces dice, si 2 ángulos alternos internos, ¿qué son ángulos alternos internos? Sería el 1 con el 3. Son internos porque están dentro de las coplanares y son alternos porque están en lados diferentes de la transversal. Si 2 ángulos alternos internos son congruentes, congruentes significa que tienen la misma medida. No es que son iguales, obviamente no son iguales. El ángulo 1 está aquí arriba. El ángulo 1 está aquí arriba y el ángulo 2 está abajo, entonces no son iguales. ¿Cómo es que algo que está arriba y está abajo son iguales? Es imposible, es como que alguien yo esté aquí y también esté en otro país, no puede ser, ¿verdad? Pero podemos ser congruentes, que tengamos las mismas medidas. Entonces, 2 ángulos son congruentes, o sea que tienen las mismas medidas. Si eso es así, entonces los otros 2 ángulos también son congruentes. Significa que el 2 con el 4 son congruentes. Los otros ángulos internos alternos también son congruentes. Igual para los alternos externos. Dice, bueno, no dice la teoría, pero es válida la teoría, que si el ángulo 5 con el ángulo 8 son congruentes, entonces son alternos externos. El ángulo 6 con el ángulo 7 también son congruentes.
Pero estos dos miden lo mismo. Eso es lo que me está diciendo, que el 7 y el 6 miden lo mismo. Pero no me está diciendo que el 7 mide igual que el 8, ¿no? Ni que el 6 mide igual que el 5, ¿no? El 6 y el 7 miden lo mismo. Y el 5 y el 8 también miden lo mismo, pero diferente al 6 y al 7. Es parejita, ¿verdad? Hay que agarrarlo. Bien. Dice, si dos ángulos alternos internos son congruentes, o sea, el 1 con el 3 son congruentes, tienen la misma medida, entonces yo puedo asegurar que la recta coplanar L1 y L2 son paralelas. Solo con que descubra que esos dos ángulos alternos internos son congruentes, miren que solo necesitan saber dos ángulos. Y esos ángulos son los alternos internos. Si ustedes descubren que los ángulos alternos internos son congruentes, entonces pueden concluir que esas dos rectas son paralelas. Otra propiedad dice que si los ángulos alternos externos, o sea, el 7 con el 6, son congruentes, entonces pueden concluir que L1 es paralela con L2. Que las rectas coplanares L1 y L2 son paralelas. Solo con que descubran que el ángulo 7 y el ángulo 6 son congruentes o que miden lo mismo. Si dos ángulos correspondientes son congruentes, también son paralelas. ¿Quiénes son los correspondientes? Están al mismo lado de la transversal. Los que están en Están a el la mismo misma, lado. sí, que están en el mismo lado de la transversal, como por ejemplo el 4 y el 7, pero que también estén en el mismo lado de las coplanares, o sea, en la parte de arriba de las coplanares. El 7 está en la parte de arriba de la L1 y el 4 está en la parte de arriba de la L2. Esos son correspondientes. Si el 4 y el 7 son iguales, entonces puedo concluir que L1 es paralela con L2. Igual el 6 con el 2, ¿verdad? Si son congruentes, entonces porque son correspondientes, el 6 es correspondiente con el 2. Y si miden lo mismo, entonces puedo concluir que L1 es paralela con L2. Dice la quinta propiedad, si dos ángulos internos a un mismo lado son suplementarios, si dos ángulos internos, entonces los ángulos internos a un mismo lado, ¿quiénes son? El 1 con el 4, por ejemplo. El 1 con el 4 son internos y están a un mismo lado de la transversal. Son internos y están a un mismo lado de la transversal. Si el 1 y el 4, si la suma del ángulo 1 más la suma del ángulo 4 son suplementarios, ¿qué significa que sean suplementarios? Que tienen que medir la 180. suma 180 grados. Si la suma es así, entonces yo puedo concluir que L1 es paralelo con L2. Y yo no estoy diciendo que solo el 1 y el 4, también el 2 y el 3. Y también los externos, o sea, el 5 con el 7, ¿verdad? Pueden sumarlos y tiene que dar 180 grados. O el 6 con el 8. Pueden sumarlos y tiene que dar 180 grados. El 2 con el 3 pueden sumarlo y da 180 grados. Y el 4 con el 1 pueden sumarlo y da 180 grados. Entonces puedo concluir que son paralelas. Hay más conclusiones que puedo hacer. Por ejemplo, que el 4 es igual al 2. ¿Por qué el 4 es igual al 2? Si son paralelas. Si L1 es paralela con L2, ¿por qué el 4 es igual al 2? El ángulo 4 es igual al ángulo 2. Porque son internos alternos. Que son internos alternos. O también porque son correspondientes con el 7 y el 7 con el 2 son opuestos por el vértice también. Es más largo, pero llega a la misma conclusión.
Entonces todo eso tienen que manejar bien ustedes, ¿verdad? Cuando hagamos ejercicio. Bien, continuamos mañana con la práctica. Esta solo era la teoría, mañana continuamos con la práctica. Espero que elijan bien los ejercicios mañana. Últimamente ya no quieren elegir ejercicios. Una consulta, ingeniero. Volviendo un Dígame. poco a lo de la transversal, Ajá, está la recta M que pasa también por 2 puntos, la misma recta. vamos a ver. Pero también es que ahí la recta M, la recta N y la recta F tienen un punto S. Sí, de hecho sí, la Pero recta M puede ser una transversal. no Siempre que importa toque dos que, puntos. aunque Mire, ese la punto recta, sea compartido con otras rectas. es que mire, usted puede decir, la recta M es transversal a la recta coplanar T y a la recta coplanar N. Usted puede decir eso, porque toca dos puntos de L y de M, y de L1, de la recta T y N, de estas dos rectas coplanares. La recta M toca dos puntos diferentes de de las dos rectas coplanares. O usted puede decir que la recta M es transversal ¿a quién? A la recta T y a la recta F, porque toca un punto de la recta T y toca un punto de la recta F. También puede decir eso usted. O sea, no necesariamente las coplanares tienen que ser M y N. También las coplanares pueden ser F y T. Entonces, ¿quién sería la transversal? ¿Sería N o también sería M? Cualquiera de esas dos. Cuando usted resuelva ángulos, usted solo enfóquese primero en las dos coplanares. Si usted dice que estas son las coplanares, está bien. Y enfóquese en una transversal. Solo enfóquese en una transversal y haga los cálculos de los ángulos que deba de hacer usted. Enfoque solo en una transversal y en dos coplanares. No importa cómo las elija. Recuerde que la transversal siempre toca dos puntos distintos de las coplanares. La transversal. Si solo toca un punto, entonces no es transversal. Si toca dos puntos distintos, es transversal. Las coplanares pueden ser cualquier recta y las transversales pueden ser cualquier recta, pero la transversal toca dos puntos de las coplanares. Siempre recuerde eso y así puede hacer los cálculos de los ángulos que le mencioné, los 8 ángulos, siempre y cuando haya una transversal y dos coplanares. Lo importante es que usted identifique bien las coplanares, identifique bien la transversal, y más cuando se los pongan de esta forma, ¿verdad? Ok, ingeniero. Y una observación en la propiedad 2, que usted dijo que era la propiedad reflexiva y es simétrica. Ah, simétrica era. Bueno, gracias por esa observación. Esta es la propiedad simétrica, entonces. Está bien. Listo. Buenas noches. Sí. Bueno, gracias, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, hasta mañana. Noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Ay, 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 ay. Buenas noches. Buenas noches. Licenciado, Dígame. solo una consulta. Fíjese que en el trabajo hoy estaba pidiendo el permiso para los días del examen, Sí. ¿verdad? Pero me generó una duda allá. Ajá. Si el examen es de 12 a 2, por ejemplo, ¿verdad? Y después tenemos un tiempo para subir el procedimiento. Media hora. Sí, pero ese tiempo va a estar habilitado hasta después de las 2 o, por ejemplo, si yo termino en 1 hora y media el examen, puedo inmediatamente también subir ¿cómo se llama? Todo lo que yo hice o tengo que esperar hasta después de las 2. No,
Pues si lo resuelve en una hora, pues tiene media hora para subirme el procedimiento. Ah, siempre, sí, sí. No, o Bueno, sea, de hecho, si usted lo termina en una hora, tiene una hora y media para resolverme el procedimiento. ok, entiendo. Sí, sí, ya está habilitado, siempre está, o sea, así como está habilitado el examen, está habilitado para subir el archivo también entonces. Sí, el archivo lo tengo habilitado desde las 12 hasta las 2:30, solo para subir el archivo. Ok. O sea, que si usted se tarda 10 minutos en hacer el examen, tiene 1 hora y 20 minutos, 2 horas y 20 minutos para subirme el procedimiento. Ajá. No, tampoco va a estar tampoco. Bueno, Ok. Bueno, gracias entonces. Licenciado, Dígame. perdone, con respecto a eso también, me imagino que, bueno, sería solo con los exámenes, pero la plataforma seguirá, es siempre el campus virtual y el examen es offline, o vamos a estar enfrente de cámaras mientras hagamos el examen, eh, línea o fuera de. no es necesario. No creo yo tampoco estar 2 horas viéndolos a ustedes. Sí, solo quería confirmarlo, porque es que en la hoja, ay, no recuerdo cómo se llama este archivo, pero es el de las 19 páginas. Cuando da las instrucciones para el examen, dice vagamente que vamos a utilizar la plataforma, pero no especifica que se refiere al campus virtual. Sí, a eso se refiere al campo virtual. Es que yo uso Teams porque para mí es más sencillo por eso, pero no es que es la plataforma eh, ¿cómo se dice la palabra? Oficial. Teams no es la plataforma oficial, es el campus virtual, la plataforma oficial. Solo que para mí es más fácil trabajar con Teams porque con Teams puedo hablar con usted, mientras que con el campus virtual muy complicado para hablar con usted. Claro, entiendo. Todas las evaluaciones tienen que ser en el campus virtual. De hecho, todas las teorías, todo el contenido se los tengo que subir al campus virtual. Las actividades que ustedes van a hacer, lo van a hacer en el campus virtual y todo eso. Ajá, Yo la uso prueba. Teams como alternativa más que todo. Claro, la prueba, las pruebas que tengamos en cada parcial son interactivas y desde el campus virtual. Sí, son en el campus virtual. Ah, ok. ¿Cómo así interactiva? Perdón, tal vez use mal la palabra, pero sí es como, supongo que vamos a desplazarnos de una página a otra página, pero Sí, dentro de la aplicación del campus virtual. sí, sí, en el campus virtual va a haber una opción donde ustedes van a ingresar a la prueba y van a haber preguntas por preguntas. Ujú. Bueno, solo van a hacer 2 preguntitas, de hecho. Ah, sí, Entonces, o sea que no es porque solo es teoría. 1 hora. Sí, solo es 1 hora. Van a resolver 2 ejercicios en 1 hora. Mire, la diferencia entre las tareas, pruebas y exámenes es, las tareas van a resolver 5 ejercicios en 2 días. Sí, Las pruebas van a resolver 2 ejercicios en 1 hora. Y los exámenes van a resolver 5 ejercicios en 2 horas. Más o menos. Esa es la diferencia entre pruebas, tareas y exámenes. Eh, ok, los tiempos. Una va a sí, ser 2 días, otra 1 hora y otra 2 horas. ok. Pero ustedes van Ok, a trabajar como puedan ahí en sus casas, ¿verdad? ajá. Ah, perdón, para las tareas, ¿cuánto tiempo? Son 2 días. Es decir, va a habilitar el documento como aparece el primero, el día 16 de febrero, y entregamos el 18 de febrero. Sí, sí, exacto, del 16 de febrero, todo el día, el 17, todo el día, y el 18 todo el día. De hecho, son 3 días. ¿Cierto? Ujú. Ok, gracias, ingeniero. Bueno, buenas noches.